La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Para esta mañana tan helada, todavía los hermanos se hacen así, poco fría, les traigo una pregunta. ¿Qué es para usted felicidad? ¿O cómo usted definiría la palabra felicidad? No me la respondan a mí. Un poco, yo creo que tenemos una definición más o menos en nuestra mente, pero para los griegos, especialmente para los filósofos griegos, que es de donde trae toda la cultura, por lo menos de Occidente, la tenemos nosotros, el pensamiento griego lo definió de esta manera. Bueno, la felicidad es el supremo bien, es el fin último, o sea, es como una meta a seguir. Para los griegos era una búsqueda incesante, es una, como decía, es una meta suprema que tiene que ver con los logros, que tiene que ver con la autorrealización. Y esa palabra, autorrealización, en los años 50, una persona de apellido Maslow escribió acerca de cómo llegar a la autorrealización. Se llamaba Abraham Maslow y él hizo una pirámide, estableció una pirámide. No sé si ustedes la conocen, pero yo la tengo por acá, poco para no equivocarme, de lo que hablaba acerca de esto. Y él habla que la persona, para poder tener autorrealización, o sea, felicidad, tiene que escalar como una especie de pirámide. En la parte más baja están las necesidades biológicas. O sea, la comida, la bebida, el vestuario, una casa, para él era una necesidad básica. El que no tuviera lo básico no puede ser feliz. Y efectivamente, hay una situación ahí cuando tú estás en pobreza y sobre todo en pobreza extrema, esas carencias influyen en tu ánimo de todas maneras. El no alimentarte bien influye en tu ánimo, claramente. Dice, cuando ya tienes suplida esa necesidad, todavía no tienes autorrealización, lo que expone Maslow, sino que también tienes que tener seguridad. Ese es como el escalón que sigue. Tienes que tener seguridad. Y claramente, para que un grupo humano crezca, tiene que haber un mínimo de seguridad. Cosa que hoy día justamente en las noticias plantea que eso no lo tenemos. En muchos países es mucho peor que el nuestro, claramente, pero a lo menos para poder crecer, una persona que tiene una tienda y que está siempre preocupado que lo van a asaltar, claramente esa tienda va a tender a morir o a desaparecer. La otra necesidad básica para la autorrealización, según Maslow, dice ahí que es la afiliación. O sea, las personas necesitamos tener contacto con otros. Somos seres sociales, dice Maslow, por lo tanto hay una necesidad de poder tener contacto con los demás. No podemos vivir solos. Tengo un papá que ya tiene 83 años, y desde que él es viudo, desde que falleció mi mamá, él ha estado solo. Y le gusta estar solo. De hecho, no le gusta ese contacto con las personas. Podríamos definirlo como un ermitaño. Pero esa incapacidad o esa falta de tener a alguien al lado le ha traído tremendos problemas. De hecho, la última vez que fue al médico, él se le olvida todo, ya está con un tema de Alzheimer a lo menos moderado, es lo que dice el médico, y lo que le recetó el médico es que tenía que tener contacto social.
el contacto social es importante. Necesitamos de los demás. Por lo menos te permite a ti poder tener esta noción del tiempo, de preguntarse cosas, ¿ah? De decir, bueno, ¿qué día es hoy? ¿Mm? Y eso, no, la televisión, que a él le gusta la televisión, no alcanza a suplir ese contacto con el otro. Por eso Maslow dice que es una necesidad fundamental tener esta afiliación. Dice además que para poder tener autorrealización, o sea, para poder ser feliz, eso es lo que plantea él, necesitas tener reconocimiento. O sea, en la vida que te reconozcan cosas es fundamental para tu felicidad. Y eso suma todo eso, y al final de la cúspide de esta pirámide que se llama así, pirámide de Maslow, al final llegas a la autorrealización, o sea, al completo bienestar psíquico, emocional, a la completa felicidad. Si uno viera eso, ¿no es cierto?, uno diría entonces que la gente de Hollywood o los grandes empresarios son extremadamente felices. Pero la verdad es que no es así. Porque Maslow hizo, dentro de su teoría, le faltó algo, o no contempló algo. Y es que las necesidades del hombre no son solamente materiales. Para llenar algo espiritual, no puedes llenarlo con algo material. Eso es imposible. No se puede llenar el vacío que tú tienes dentro, espiritual, con algo material. Eso no se puede hacer. Yo conozco personas que cuando dicen, estoy un poco deprimido, voy a ir al mall a comprarme algo. Esa asociación de tener algo aquí que te falta y llenarlo con algo material, eso no resulta. Está establecido. La cantidad de suicidios que tiene Hollywood es tremendamente impresionante. La cantidad de drogadicción que existe en Hollywood es tremendamente impresionante. Y uno dice, pero ¿cómo si lo tienen todo? Tienen absolutamente todo, incluso hasta lo que uno no se imagina. O sea, ellos tienen un jet privado para ir de un lugar a otro. Nosotros apenas tenemos un vehículo que nos lleva a todos lados. O sea, ese nivel de recursos y la gente obsesionada por tener cosas materiales para llenar el vacío espiritual. Si uno se preguntara o uno volviera a hacer memoria y se preguntara, ¿qué es lo que me ha hecho feliz en la vida? ¿Qué es lo que yo podría decir o qué es lo que me hace feliz? Bueno, yo creo que si hago una encuesta, cada uno de ustedes tiene una opinión frente a eso. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es para Dios felicidad? ¿Cuál es la definición de Dios en cuanto a felicidad? Ahí tenemos que ir a la Biblia y hay muchos pasajes que tienen que ver con eso o nos hablan de eso. Y yo quiero hablar justamente qué es lo que Dios define como felicidad. Hay muchos pasajes, pero yo me busqué en el Sermón del Monte, Mateo 5, y en especial sobre las bienaventuranzas. Y que nos da una bofetada frente justamente a lo que nosotros pensamos acerca de la felicidad. El Sermón del Monte es una tremenda predicación del Señor que dura 3 capítulos. Son 3 capítulos. Comienza en el 5 y termina en el 8. Es un tremendo discurso. Ya el Señor Jesús ya había comenzado su ministerio, ya había sido bautizado y ya la gente lo seguía. Mucha de esa gente ya lo consideraba como el Mesías. Él era el Salvador.
era el que iba a venir a arreglar los problemas. De hecho, dentro de la mente del judío que estaba pisoteado, estaba invadido por los romanos ya hace mucho rato ya, ¿no es cierto? Ya hace rato, ya venía varios años, ya estaban los romanos en Palestina. Lo único que anhelaba los judíos era que llegara el Mesías. ¿Por qué? Porque iba a establecer un poder político, porque iba a establecer un poder económico, y iba a establecer un poder militar. O sea, me iba a arreglar el problema el Mesías. Para el judío, estando en esa condición, lo único que esperaba es que llegara alguien y que me arreglara el problema. Porque ahí sí iban a ser una nación grande. Imagínense. Muchos de nosotros probablemente pensamos así. Lo único que esperamos es que alguien me arregle la situación. Estoy con muchas dificultades. Muchas personas piensan así. Lo único que esperan es que alguien me arregle el problema. Los judíos pensaban eso. Pensaban que lo único que esperaban era que alguien, el Mesías, llegara y me arreglara el problema. Por eso vieron en Jesús a ese Mesías. Los judíos esperaban en Jesús ese tipo de Mesías, que arreglara lo político, que arreglara lo social, que arreglara lo económico, que arreglara lo militar, que expulsara a los romanos de su territorio. Lo que probablemente en el Sermón del Monte, y especialmente en la bienaventuranza, hubo una completa decepción, porque si uno ve, no dice absolutamente nada de eso. Ahora, antes de leer las bienaventuranzas, y antes de irnos a ella, un poco para establecer cómo se debe leer las bienaventuranzas. Es decir, que cuando uno lee esto, no significa que es un camino para llegar al cielo. Algunos leen la bienaventuranza como un camino para llegar al cielo. Y claramente no es así, porque nada de lo que nosotros hagamos nos lleva al cielo. No es por obras, no es por obras. Algunos leen la bienaventuranza como que esa es la forma que tengo que conducirme porque algún día Dios me va a premiar. Lo que no es así. Lo otro que nosotros tenemos que decir con respecto a la bienaventuranza es que nadie, absolutamente nadie, en sus fuerzas puede cumplir todo lo que el Señor Jesús dice acá, en el Sermón del Monte. Nadie. Solamente por medio de Cristo se cumple lo que Cristo dice. No podemos transitar en nuestras fuerzas y hacer lo que Cristo quiere que hagamos o viviendo la ética del Señor en nuestras fuerzas. No se puede, no se puede. Tiene que ser en Cristo. Cristo nos tiene que guiar, Cristo nos tiene que conducir. Sin duda, las bienaventuranzas redefine o define lo que es la felicidad para Dios. Por eso lo tomo. Cuando ya lo vamos a ir leyendo, pero cuando uno lo ve, efectivamente está redefiniendo lo que es felicidad. Claramente también establece una ética que no es de este mundo. Dios establece, Él define todas las cosas. Él define lo que es el hombre, Él define lo que es la moral, Él define lo que es la ética. Él está definiendo acá lo que es para Él, lo que significa para Él la felicidad. Comencemos. Mateo 5 dice, viendo la multitud, porque ya lo seguía mucha gente al Señor, dice, subió al monte. Algunos expresan esto como similitud a lo que era Moisés. ¿Se acuerdan cuando el Señor le entrega las tablas de la ley? Se lo entrega en el monte Sinaí. Es como una similitud. Algunos comentaristas hacen como esa similitud entre Jesús que sube al monte para entregar algo
así como Moisés que recibe las tablas de la ley. Dice que vinieron a él sus discípulos. Y sentándose, que es la característica de los maestros. En la antigüedad, yo hoy día tengo que pararme y ustedes están sentados para poder predicar, pero en la antigüedad el maestro era el que se sentaba. ¿Mm? Así era. Ustedes son maestros, por eso Jesús se sentó. Y fíjense a quién estaba dirigido esto. Y vinieron a él sus discípulos. Si bien estaba la multitud, pero los que vinieron eran sus discípulos. Esto era para los discípulos, principalmente. La multitud escuchó, pero los que estaban al ladito fueron los que escucharon con mayor razón, porque iba dirigido a ellos. Hermanos, si nosotros nos consideramos sus discípulos, si nosotros nos consideramos cristianos, esta palabra es para nosotros. Y les enseñaba diciendo, dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado es Makarios en griego. Y Makarios define a una persona. En realidad tiene que ver con felicidad, tiene que ver con muy beneficiado, muy dichoso, muy favorecido. O sea, define una persona que está tremendamente contenta. Si usted recibiera mucho dinero, probablemente usted sería un Makarios, muy favorecido, o por lo menos para el mundo. Para el mundo es así. El que tiene como mucho dinero, el que está muy favorecido, debe estar muy contento. No debe ir en la calle así, debe ir en la calle como así, con la frente paradita, ¿no? Para eso, pero dice, Cristo acá dice, ¿quién es el Macario? ¿Quién es el beneficiado? ¿Quién es el que debe andar realmente muy contento por la vida? Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, tiene que estar muy contento el que está pobre en espíritu. No dice ahí pobres económicamente por si acaso. Dice pobres en espíritu. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿quiénes son los pobres en espíritu? Si uno va a Isaías 66, dice así, de 1 y 2, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, ¿dónde está el que puede hacerle un lugar para el Señor? Dígame, ¿quién le puede hacer un estrado al Señor? Él va a habitar con el que es pobre y humilde de espíritu. ¿Quiénes son los pobres y humildes de espíritu? Entonces, los que son necesitados de Él. Esos son los pobres y humildes de espíritu. Los que necesitan de Él. Con Él el que quiere estar el Señor. Con los que necesitan de Él. Con los que son dependientes de Él. Esos son los pobres y humildes de espíritu. Son los que dependen de Él. Son los que entregan el servicio a Él. Cuando uno lee Efesios, que es el libro que estamos leyendo, las cartas de Pablo, cuando dice ahí que hemos recibido dones de parte de Él, dice que esos dones no son para nosotros, son para el servicio de Él. ¿Y qué quiere Dios con que nosotros tengamos dones? Bueno, es para la edificación del pueblo, para la edificación de los hermanos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que nosotros aportemos con los dones para que el carácter de Cristo se le refleje a los hermanos. Nada es para uno, hermano.
Nada es para uno. Incluso los dones, que ya en algún momento pensé, pero si son dones, son regalos, son para mí. Efectivamente te llegaron a ti, pero no son tuyos. Es para el engrandecimiento de la iglesia, es para otros. Porque todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de otro. Todo lo que nosotros, habilidades que nosotros podamos tener, los dones que nosotros podamos tener, algo que nos llegó, no es para mí, es siempre para otro. Eso es servicio al Señor. Eso es servicio a otros. Por lo tanto, el pobre de espíritu es el que se da cuenta que nada es de él y todo es del Señor. Dice además, hay mucho más que decir por cada uno, pero vamos a hacer una sinopsis de cada una de las bienaventuranzas y probablemente no vamos a ver todas las bienaventuranzas. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. En realidad, hermanos, todas las bienaventuranzas son una característica de un cristiano. Dice que los que pertenecen a su reino son los pobres de espíritu. Los que están dentro de su reino, el reino del Señor, son todos los pobres de espíritu. Todos los necesitados de Él son parte de su reino. Eso es lo que está diciendo Él acá. Algunos piensan que, claro, yo voy a heredar porque en realidad voy a ser pobre de espíritu. O yo voy a ser parte del reino de los cielos si soy pobre de espíritu. No, tú eres pobre de espíritu porque antes Dios hizo un efecto en nuestras vidas. Porque antes Dios nos rescató de tinieblas a luz, por eso somos pobres de espíritu. La gente en forma natural no es pobre de espíritu. La gente en forma natural es orgullosa. Pretende hacer cosas para Él. Pretende además exaltarse por lo mucho que Él hace frente a Dios. Pero Dios dice que a esas personas los mira de lejos. Por lo tanto, el reino del Señor, lo que está diciendo el Señor acá, lo componen los ciudadanos de su reino, lo componen los pobres de espíritu. Esos son los ciudadanos de su reino. Y esos ciudadanos no son pobres de espíritu porque hayan querido, sino porque el Señor, el mismo Dios, generó un efecto, cambió sus vidas. Yo le explicaba justamente hablando del libro de Efesios cuando en el capítulo 4 y 5, cuando hace referencia a cómo deben ser los cristianos. Muchas personas dicen que eso es imposible al día de hoy. De hecho, dice que hay que negociar de alguna manera fundamentos. Hay que negociar fundamentos, porque al día de hoy no se puede hacer lo que el Señor dijo en su momento, o lo que Pablo, el Evangelio de Pablo, que es el mismo Evangelio del Señor, es imposible llevarlo a cabo hoy día. Eso es lo que dice. Y más encima, esto es lo que yo estoy diciendo, se predica en las iglesias. ¿Qué opinan ustedes? No me lo digan, pero es así, es así. Hay que hoy día negociar fundamentos para ser guiado o para poder hacer lo que Cristo dice. Él está diciendo que no se puede hacer si Cristo no está en medio de cada uno de nosotros. Si no está en nosotros, es imposible hacerlo, porque tiene que haber un cambio primero. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los judíos habían llorado muchos años porque ya estaban los romanos. ¿A qué se refiere los que lloran? ¿Los que lloran porque vieron una novela o una película que lo hicieron llorar? ¿A eso se refiere? Hermano, lo que se refiere es que nosotros lloramos lo que Cristo llora. Y cuando uno va al pasaje, por si acaso el versículo más corto de la Biblia es este que dice, Jesús lloró. Si uno va a ese pasaje, uno entiende por qué lloró Jesús y que es de lo mismo que nosotros debemos llorar. Vayamos al pasaje. Juan 11.
Juan 11:32. Dice así: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hablando de Lázaro, ¿no es cierto? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaron, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. La pregunta es: ¿por qué Jesús lloró si él sabía que lo iba a resucitar? ¿Por qué lloró si poquitos versículos después Jesús ya estaba bien? O por lo menos ya no estaba muerto. Perdón, Lázaro. Y la respuesta es claramente porque dice que se conmovió, vio a los deudos, vio a la gente, todos llorando, y él se conmovió. ¿De qué se conmovió? Se conmovió de la debilidad del hombre. Se conmovió de la desesperanza del hombre. Se conmovió de lo necesitado que es el hombre. Él lloró por esta condición que tiene el hombre, de desesperanza. Eso es lo que, por eso lloró el Señor. Hermanos, no sé por qué, pero a veces viendo estos videos cortitos, veo esto que pasa en Estados Unidos con el fentanilo, ¿no? Que hay calles llenas de hombres que están doblados. Le llaman la droga zombie. ¿Mm? Hombres, mujeres, muchos con prácticamente hecho un palo, porque en realidad me da la impresión que ni comen, sucios se ven, recogiendo de la basura algo para comer. Y uno dice: oye, son basuras humanas. Me conmueve. ¿Cómo es posible que el ser humano caiga a ese grado de conducción? Ni siquiera uno. Muchos. Yo creo que el Señor hubiera llorado por esa situación. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos se aborta más gente, niños, que personas que hay en Estados Unidos. La cantidad de abortos es impresionante. Toda una industria, en realidad. El negocio que existe por el tema de aborto en Estados Unidos es tremendo. Se abortan más personas, más niños, más fetos, de lo que existe, de personas que existen en Estados Unidos. Si no da ira eso, si no conmueve eso a un cristiano, en realidad no sabría qué más podría conmoverlo. Jesús llora y se conmueve por la necesidad también del ser humano, y que es lo mismo que nosotros debemos también llorar. Y a eso dice ahí: bienaventurados los que lloran. Dice: porque de ellos recibirán consolación. Y lo hermoso de esto es que cuando dice consolación, viene de una palabra griega que es parakaleo, que es la misma palabra para indicar paracletos, el Espíritu Santo, ¿no? Lo llamó el Espíritu Santo. Y esta consolación habla de una cercanía, de alguien que viene y te anima. Esa palabra consolación no es que no dice vas a llorar y de repente se te va a pasar. Y de repente te vas a animar. No dice eso acá. Habla de que alguien viene y te consuela. Mira qué hermoso. En la práctica no estamos solos. En la práctica lo que la palabra nos quiere decir acá es que la consolación viene por alguien. Y que claramente más adelante él habla de ese alguien.
Habla del Espíritu Santo. Seremos animados, seremos reanimados por el Espíritu Santo cuando lloremos por esas causas. Por las personas que cuando oramos por nuestras familias que no han sido alcanzadas, oramos por personas que no han sido alcanzadas, delante oramos por hermanos que están haciendo este trabajo misionero en otros lados, justamente para hacer la obra del Señor. Si lloramos por eso, el mismo Espíritu Santo nos va a consolar y nos va a animar, porque Él es el que está más interesado en que esas personas también sean acercadas al Señor. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando hablamos de mansos, hablamos también de este fruto del Espíritu, ¿no? Que es esta persona que se controla, que no es presa de la ira, ¿no? Que no es presa del enojo. Aun cuando dice la palabra que airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está haciendo ahí Pablo es indicar que cuando ocurra este enojo, sea rápidamente, porque los judíos el día empezaba en la mañana y terminaba cuando caía el sol. Dice que tienes un poquito tiempo para arreglarte. Eso es lo que está diciendo. Que tienes que darle prioridad a tratar de arreglar esta situación con que tú tuviste esta ira, con que tú tuviste este enojo. Eso le da énfasis Pablo. Pero claramente ahí la Biblia nos enseña que el orgulloso, el altivo, el soberbio, que es lo opuesto a manso, dice que Dios lo mira de lejos. Dios no convive con ese tipo de personas, con el altivo, con el orgulloso, con el soberbio. Dios convive con los mansos, los que tienen este carácter apacible, que a pesar de que se puedan enojar, su prioridad es tratar de arreglar la situación. Y dice ahí que los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí tenemos que hablar que no es una tierra física, claramente, porque las bienaventuranzas no tienen que ver con algo físico, porque ese es el error que decía del hombre. El hombre trata de llenar el espíritu con algo físico, con algo material, y es imposible. No se puede llenar el espíritu o la necesidad espiritual con algo material. No se puede. Por lo tanto, cuando dice ahí que recibirán la tierra por heredad, se refiere a una tierra espiritual, al cielo. Ahora, ¿cómo es eso? Las personas que nacen en Chile, ¿no es cierto?, son chilenos y hay una frase legal que dice que es jus soli. Jus soli es derecho al terreno. Nosotros, porque nacimos en el terreno, somos chilenos. Hermanos, a nosotros nos hicieron nacer en el cielo. Dice que cuando nosotros nos rescatan, ya tenemos la vida eterna. Este reino del Señor nos hace nacer en el reino del Señor, porque los mansos no es algo natural también. A los mansos, para ser mansos, nos tuvieron que transformar, porque el ser cristiano no es una cosa de pensamiento, no es una creencia solamente, no es un tema de opinión, es una nueva creación.
Y cuando te hacen una nueva creación, te hacen nacer en un reino. Y como te hacen nacer en ese reino, tienes derecho a la tierra. Tienes derecho a la propiedad, según Dios, según Él. Nosotros somos cristianos y tenemos parte del cielo, no por nuestra causa. Nos hicieron nacer ahí. Nos hicieron nacer en la eternidad. La eternidad plena va a ser cuando nosotros le veamos plenamente, cuando este cuerpo ya no exista, ¿no es cierto? Pero en algún momento le vamos a ver cara a cara y vamos a poder conversar con Él y vamos a poder apreciar a Él. A eso se refiere el Señor. Que los mansos, los que el Señor transformó, los que eran altivos, los que Dios los que eran enemigos, los acercó y lo hizo nacer en esta tierra, en este reino que es reino de Él. Por eso son bienaventurados, hermanos. Y vuelvo a la palabra. Bienaventurados define a esta persona que camina con alegría, que camina con felicidad, que no anda con la cabeza baja por la vida. A pesar que lloremos, a pesar de que hemos sido transformados, a pesar de esas cosas, el Señor nos da una nueva naturaleza. Dice además, bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué interesante que coloque aquí hambre y sed, que como decíamos, es una necesidad básica. El hambre y la sed te permiten vivir. Si no tienes si no tienes el agüita, si no tienes el alimento, no puedes sobrevivir en esta tierra. Por lo tanto, es una necesidad básica. Lo necesitas, dice. Pero cuando no lo tienes, tú la buscas insaciablemente. No puedes estar sin el agua y el hambre tiene que ser saciada a toda costa. Y es así. Vi un pequeño reportaje de un hombre que se perdió en el desierto. Y donde no hay agua, donde no hay comida, y dice que la desesperación fue tan grande que vio murciélagos y les sacó la cabeza y se tomó la sangre. ¿Eh? Yo no sé si alguno de nosotros en sus cabalidades puede hacer eso. Pero cuando te llega la necesidad, ocupas hasta los murciélagos para saciarte, si eso es así. No hay de otra manera. Entonces esas personas están desesperadas. El que tiene hambre, el que tiene sed, es una persona desesperada. Dice desesperada por la justicia. La palabra justicia acá también se refiere a justificación por salvación. Los que necesitan ser justificados, los que no dicen la verdad es que por mis obras voy a llegar al cielo, sino los que tienen hambre de ser justificados para salvación, es esta palabra. Para los cristianos, esto define a los cristianos, la bienaventuranza define a los cristianos. Y dice ahí que ellos serán saciados. Qué interesante que la palabra saciado se defina como atracón. Qué interesante que la palabra saciado en el griego original es atracón. O sea, si tú pides por salvación, hermano, te va a llegar una fuente inagotable, interminable. Y no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Así lo dice el Señor acá en su bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero leerles ahí. Yo creo que define muy bien. Para ser misericordioso uno tiene que recibir misericordia, hermano.
no hay manera de ser misericordioso con alguien más si es que tú no hayas experimentado también la misericordia. Y aquí hay una parábola, no sé si ubican, yo creo que sí, la parábola del fariseo y el el publicano, que puede ser también, hermano, es un lapso, del fariseo y el publicano. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, ¿no? Dice así: a unos le confiaban en sí mismo como justo, a unos que confiaban en sí mismo como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sin duda, hermano, que para recibir misericordia tenemos que entender que nosotros o sacarnos es el orgullo. Tenemos que eliminar el orgullo para obtener misericordia. Y cuando entendemos que nosotros éramos como ese fariseo que decíamos que las hacíamos todas y que nosotros damos el diezmo o vamos a la iglesia, algunos pueden decir, y no como los otros que no van a la iglesia, pensamos que así vamos a recibir el beneficio del Señor. No es así. Nosotros necesitamos de la misericordia del Señor a diario. A diario. Necesitamos de Él todos los días y necesitamos reconocer a Él todos los días. Ahora, cuando nosotros veamos a otra persona que está con problemas o que está con pecado, nuestra mirada tiene que ser la misma mirada con el que el Señor nos ve, con misericordia. No podemos ser altivos con esas personas porque hemos recibido misericordia. ¿De cuánto el Señor nos perdonó? De mucho. Y probablemente podemos hablar mucho más de las bienaventuranzas, pero se las quiero dejar a ustedes por mano, para que ustedes puedan seguir leyendo y entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar en esto. Aquí está destacando que las personas que están en su reino, los cristianos, son de una manera, son de una manera especial. Nos está corrigiendo y esas son las cosas que nos hacen feliz. El Señor nos hace feliz. No son las cosas materiales las que nos hacen feliz. Tenemos que llenarnos de Él para poder ser plenos. Y eso era lo que los griegos no entendieron nunca. Ellos pensaban que había que era una meta al cual perseguir. Pero aquí nos dice que estando llorando, o sea, en las circunstancias, el Señor consuela. Es ahí donde eres feliz. Es estando. No es una meta, es estando. Es en el lugar. Es hoy. Es en el momento. Es en cualquier lugar. Somos felices porque llevamos la felicidad dentro. Llevamos al Señor dentro. ¿Y qué es el que nos hace feliz? Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Que el Señor nos haga meditar hoy día en su palabra. Que busquemos el gozo de Él. Si hay algo, alguna pena, alguna situación que hoy día nos aqueja, si venimos con necesidad hoy día, bueno, Él nos consuela. Si nosotros estamos orando por alguien que
que aún le falta que el Señor llegue a su vida, oremos. El consuelo está en Él. Él tiene todo ese poder. ¿Mm? Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora queremos darte las gracias por dejarnos tu palabra. Queremos darte las gracias por escribir esto, Padre bendito, o por decir esto. Señor, nos llena, Dios mío, Señor, nuestra vida. Sentimos que estamos en tus manos, Señor. Sentimos que nos consuela en momentos de dificultad, porque efectivamente no estamos solos. Tenemos un consolador. Hay alguien que está al lado, Señor. Cuando estamos en momentos difíciles, Señor, podemos llegar a ti, dice que abiertamente, Señor, podemos orar y contar nuestras dificultades, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por esa cercanía. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú vives dentro de nosotros, Padre bendito. Señor, algún día podremos conversar, Dios mío, Señor, cara a cara y decir todas las dificultades, y probablemente muchas personas van a estar haciendo lo mismo, pero vamos a tener una eternidad, Señor, de estar contigo. Y solamente tu presencia, Dios mío, Señor, va a llenar todo, y todo lo que pasamos va a ser insignificante porque vamos a estar contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por reunirnos, Dios mío, Señor, con nuestros hermanos, Señor, para poder adorarte y bendecirte. Te agradecemos, Señor, en tu nombre. Amén.